Continuando con la unidad de sistemas de ecuaciones lineales y matrices, vamos a hablar de algunas matrices especiales. Hablaremos de matriz traspuesta y definiremos matrices cuadradas particulares. ¿Cómo definimos matriz traspuesta de una matriz dada? Dada la matriz A de elemento genérico A sub ij y orden m por n, la traspuesta de A es la matriz de orden n por m que se obtiene al intercambiar los renglones por las columnas, es decir, que la traspuesta de la matriz A tiene los elementos genéricos A sub ji, de modo tal que si nosotros tenemos la matriz A de orden 2 por 4, su traspuesta será de orden 4 por 2 y vemos que lo que en A está como renglón, en la traspuesta de A se ubica como columna. A continuación veremos algunas propiedades relacionadas con la transposición de matrices. En primer lugar, vamos a ver que la traspuesta de una matriz es la propia matriz, es decir, simbólicamente, la traspuesta de A es A. En segundo lugar, la traspuesta del producto de dos matrices que de hecho deben ser compatibles para la multiplicación es igual al producto de las traspuestas pero en orden permutado. Si tenemos dos matrices A y B, tales que se pueden multiplicar, es decir, el número de columnas de A coincide con el número de filas de B, la traspuesta del producto de A por B es igual al producto entre la traspuesta de B y la traspuesta de A, en ese orden. Si tenemos dos matrices A y B, pero ahora con el mismo tamaño u orden, la traspuesta de la suma de dos matrices es igual a la suma de las traspuestas de dichas matrices. Y esto es extensivo al caso de la sustracción de matrices, que es una forma, se puede plantear como una forma particular de adición, como un caso particular de adición. Si una matriz A es invertible, entonces la traspuesta de A es invertible y por lo tanto la inversa de la traspuesta es igual a la traspuesta de la inversa de la propia matriz. Vamos a definir una serie de matrices cuadradas especiales. Comenzamos por la matriz simétrica. Una matriz cuadrada es simétrica si y solamente si es igual a su traspuesta, es decir, los elementos A sub ij son iguales a los A sub ji. En otras palabras, los elementos simétricos respecto de la diagonal principal son iguales, ¿sí? ¿Qué elementos son simétricos respecto de la diagonal principal? Los que aquí estamos viendo, el elemento A sub 2,1 con el elemento A sub 1,2, el elemento A sub 1,3 con el elemento A sub 3,1, el elemento A sub 2,3 con el A sub 3,2. Y a la vez ocurre que los elementos de la diagonal principal son simétricos respecto de ellos mismos, es decir, los elementos, ¿cuál es el elemento simétrico de A sub 1,1? El propio A sub 1,1, de A sub 2,2 el propio A sub 2,2, de A sub 3,3 el propio A sub 3,3. Si nosotros transponemos esta matriz, obtenemos la misma matriz. Definimos entonces ahora matriz antisimétrica. Una matriz cuadrada es antisimétrica si es igual a la opuesta de su traspuesta.
Por lo tanto, los elementos A sub i j serán iguales a los opuestos de los A sub ji. Los elementos simétricos respecto de la diagonal principal son opuestos y esto exige que los elementos de la diagonal principal sean todos nulos. No existe matriz antisimétrica tal que en la diagonal principal tenga elementos que no lo sean, que no sean nulos. Si nosotros transponemos la matriz A, vamos a obtener la matriz que tiene por primera columna 0, 1, menos 2, por segunda columna menos 1, menos 1, sí, 0, menos 3, y por tercera columna 2, 3, 0. Recordemos que para transponer intercambiamos filas por columnas. Si nosotros comparamos estas dos matrices, A y la traspuesta de A son opuestas. La matriz es antisimétrica. Definiremos otras matrices cuadradas especiales. Hablaremos de matriz triangular. Matriz triangular superior en el caso que los elementos A sub i j, donde i es mayor que j, son nulos. Es decir, que aquellos elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal son nulos. La diagonal principal, recordemos que es aquella en donde i y j son iguales, A sub 1, 1, A sub 2, 2, A sub 3, 3, A sub 4, 4. Matriz triangular inferior, una matriz cuadrada es triangular inferior, sí y solamente sí, en aquellos elementos en donde i es menor que j, A sub i j vale 0. En forma rápida podemos distinguirla mirando la matriz y observando o exigiendo que los elementos por encima de la diagonal principal sean nulos. Continuamos con las matrices cuadradas especiales. Vamos a definir matriz diagonal como aquella matriz cuadrada donde los elementos A sub i j, donde i es distinto de j, son nulos. Es decir, los elementos nulos son aquellos que están por fuera de la diagonal principal. Todos los elementos que están fuera de la diagonal principal son nulos. Aquí vemos un ejemplo. Como caso particular de matriz diagonal, tenemos a la matriz escalar, aquella matriz diagonal en donde todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Es decir que si i es igual a j, A sub i j vale k, siendo k un número real, y A sub i j vale 0 cuando i es distinto de j. Aquí presentamos un ejemplo en una matriz cuadrada de orden 4. Tiene 4 renglones y 4 columnas. Como caso particular de matriz escalar, tenemos a la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz identidad? Ya la hemos nombrado anteriormente, pero es aquella donde los elementos de la diagonal principal son unos, mientras que los elementos que están por fuera de la diagonal principal son todos nulos. Aquí les muestro la matriz identidad de orden 3. Tiene 3 filas, 3 columnas. Con esto finalizamos el recorrido de matrices especiales.